Mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Me llamo Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Ya he orado, ahora quiero hoy también exponer el mensaje de la palabra de Dios. Ojalá pueda ser bien en sus corazones, de los que no son salvos, para salvación, y para nosotros los que somos salvos, que su palabra pueda alentarnos. Voy a cantar del himno 416, 2 estrofas de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Ustedes, cuando vean el mensaje, si lo permite el Señor, pueden leer en su Biblia Evangelio según Lucas, capítulo 23, desde el versículo 26. Crucifixión y muerte de Jesús. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirá: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él
un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que acontecido, volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra, completando el relato de la crucifixión y muerte del Señor, porque todo esto estaba profetizado, y en los 4 evangelios se complementan entre sí. Vemos distintos hechos que ocurrieron ese día de la crucifixión. Es una obra que impactó a todas esas personas que estaban ahí. A uno para salvación o a dos para salvación, pero cada uno de los evangelios relatan y complementan lo sucedido en ese lugar. Hubieron escrituras del Antiguo Testamento, de Isaías, de los Salmos, en cuanto a la crucifixión del Señor, que se cumplieron este día aquí. Todo esto lo padeció el Señor por amor a nuestras almas, como dice en la segunda carta de Corintios, lo escribió el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Señor. Estaba profetizado, como le estoy comentando. He estado leyendo estas escrituras siempre los domingos en la mañana antes de salir para el culto. Me gusta refrescar, leer sobre la obra de crucifixión en los Salmos, y a donde en los Salmos, en el libro de Isaías y aquí en el Nuevo Testamento. No te puedo relatar todo con lujo de detalle, pero vemos al Señor llevando su cruz, y vemos que en los primeros versículos vieron que tomaron a Simón de Cirene y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, para ayudar al Señor. También llevaban con él a otros 2 malhechores. Uno de los evangelios dice que los 2 lo estaban injuriando, y este evangelio habla ya en él arrepintiéndose. De eso se basa la obra de la cruz, para aquel pecador que reconoce que es un pecador delante de Dios y pone la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Pero vemos que en otros evangelios ellos se estaban burlando de él. También los gobernantes. Había muchos ahí de distintas, porque vemos que está escrito había también sobre el título, estaba escrito en letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey
de los judíos. Entonces vemos que en uno de los evangelios dicen que todos estaban mofándose del Señor. En Marcos 15:32 dice: el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Estaban los principales sacerdotes escarneciendo y se decían uno a otro con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ellos fueron testigos de los milagros que el Señor hizo y de personas que él salvó, pero vemos aquí ellos endurecidos en sus corazones. Vemos distintas personas estaban ahí en la crucifixión del Señor. Había muchos de la misma nación del Señor. Entonces se estaban mofando del Señor. Pero ahí sufrió el Señor a causa de nuestros pecados y fue humillado, pero él quiso pasar por todo esto por amor a nuestras almas. Vemos que, como te leí en Marcos, era necesario, y en Isaías lo profetizó en Isaías 53, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó el lugar de nosotros, el sustituto perfecto, y lo podemos leer en también en este mismo evangelio, de Marcos, y en cada uno de los evangelios. Él entregando su vida por la de nosotros, viles pecadores perdidos. Cuando te leí aquí en Marcos 15:32, ellos le decían que descendiera de la cruz. El Señor podía haber hecho eso, pero él estaba haciendo, era la voluntad de Dios. El Padre, en su ministerio terrenal, el Señor, cuando fue bautizado, el Señor, Dios del cielo, dijo que ese era su Hijo amado y él se complacía en él. Él fue obediente hasta muerte en cruz. El mismo Señor les pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos que también estaban esos malhechores al lado de él. Vemos en el evangelio de Marcos, decía que los dos estaban burlándose también del Señor, pero vemos que uno de ellos recapacitó. Esta obra de redención ese día abarcó mucho. Después que el Señor fue crucificado, toditos se estaban burlando de él y podían decir: si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Ellos querían ver un milagro en el Señor ahí bajándose, pero él estaba venciendo la muerte segunda. Entonces ya uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Uno de ellos. Pero ya vemos que uno de ellos se humilló y se arrepintió y dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos
lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él estaba reconociendo su mal, sus pecados, y él estaba reconociendo que el Señor no había cometido pecado. Se estaba cumpliendo en él las profecías. Él tomó nuestro pecado, tomó, como lo estaba diciendo, lo dice aquí en la carta de Corintios que te acabo de leer. Él tomó nuestros pecados, fueron cargados en él todos nuestros pecados, pero él era sin pecado. En él no había pecado. Él era el Cordero que señalaron los profetas, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero sin tacha, un Cordero perfecto para ser sacrificado como estaba señalado en el Antiguo Testamento. El siervo perfecto. Entonces él le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hubo un reconocimiento de pecado y reconociéndolo a él como Señor y Salvador. Después vemos unos acontecimientos, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, cerca, ya después cuando él el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, estaban sepultados, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección del Señor, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así va a ser el arrebatamiento. No se va a aparecer aquí, sino que van a ser levantados los cuerpos de los santos, de todos los que estén dormidos. Y nosotros morimos y nuestros cuerpos van al sepulcro, también van a ser resucitados, transformados a semejanza del Señor, del cuerpo del Señor, y vamos a estar en el cielo. Se va a cumplir el rapto. Entonces vemos otra persona aquí. Primero uno de los malhechores reconociendo y le pidió al Señor, y el Señor le pudo decir que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos al centurión y a los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y ellos reconocieron, y verdaderamente este era Hijo de Dios. Un reconocimiento en el corazón de ellos de que él era el verdadero Hijo de Dios. Y lo vemos en el otro evangelio. Aquí habla de el centurión y los que estaban con él. Pero el que dijo esto fue uno de ellos. Y aquí lo podemos leer también en Marcos 15, en el evangelio de Marcos 15:39. Todos los evangelios se complementan y complementan todos los detalles que pasaron en esos momentos ahí. Y a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Uno lee en Romano, dice: mas que de ti, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese centurión estaba reconociendo que era Hijo de Dios, que era verdaderamente Hijo de Dios. Como te estoy diciendo, vemos la confesión, el arrepentimiento, y vemos al malhechor reconociendo que merecían estar ahí por sus hechos. Y entonces vemos cuando le dice el otro malhechor, después de arrepentirse, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vemos después al final, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. En uno de los evangelios de Mateo dice de arriba abajo, esto fue Dios, porque eso era, se estaba abriendo, dando entrada, velo adentro, y se rasgó el velo, era grueso, esto fue Dios que lo hizo. Entonces, clamando a gran voz el Señor para lo que le hicieron, los maltratos que llevó, él clamó a gran voz, era para que no tuviera esa fuerza, pero él estaba dando su vida voluntariamente y pagando a Dios pagando la deuda que ni tú ni yo podíamos pagar con su propia sangre. Él murió por ti y murió por mí. Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Entonces vemos que él mismo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Él entregó su vida, nadie le quitó la vida. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Aquí vemos que ese centurión también dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Vemos, como lo decía, lo complementan los otros evangelios, y se dice en la historia secular que este hombre fue un creyente. En la historia secular no lo he podido leer, y fue de mucha utilidad para llevar el mensaje de salvación a los a los romanos. Y la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero vemos aquí que esta multitud nada más estaban golpeando el pecho como una forma de arrepentimiento, pero no vemos reconociendo que el Señor era Hijo de Dios. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio según Lucas, en el caso de el publicano, él estaba en esta misma actitud. Digo, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Había una humillación, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Se estaba humillando y pidiendo perdón, y sé propicio a mi pecador, reconociendo ser un pecador. Pero aquí vemos a esta gente que no reconocían, sino que se estaban lamentando y se estaban golpeando el pecho. Para que pueda operar la salvación, no es solamente arrepentirse del mal que está haciendo, sino tiene que ir a la fe al Señor Jesucristo, creyendo que Él murió por usted, que fue sepultado y resucitó al tercer día, reconocerlo como su salvo, que el único que le puede salvar. No vale nada más arrepentirse. Tiene que creer en el Señor, porque Él es el único que el Padre le dio autoridad para perdonar pecado, y Él fue el único que pudo realizar esta obra de redención, entregar su vida por la de nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó. Vemos personas responsables como estaban esos escribas fariseos, entendiendo que el Señor hizo muchos milagros. Vemos distintos tipos de personas. ¿En cuál situación te encuentras tú? Amigo, es hora de que tú te arrepientas. Si estás escuchando el mensaje, has comprendido, estás ubicado en una posición de alguno de ellos, toma la posición del malhechor que se humilló, o toma la posición de este centurión que reconoció que él era el Hijo de Dios, y que en verdad todo lo que aconteció, esos hechos que acontecieron ahí, él pudo darse de cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios, y lo confesó lo confesó. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Él murió por ti, sufrió mucho
por causa de tus pecados, por causa de los pecados míos, como lo profetizaron en Isaías y en los profetas, pero Él venció la muerte segunda en ese día señalado. Fue la obra de amor más grande realizada en la tierra y se cumplieron todas las profecías. Él vive y Él es el único que te puede salvar.